7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya para contarles todo lo que ha sido noticia este viernes 29 de julio. Empecemos por la crónica de un fracaso anunciado. Cuando un gobierno no toma medidas, pues pasa lo que pasa. Y lo que pasa es que en términos de IPC, en términos de inflación, hemos pasado del 10,2 el mes pasado a este mes el 10,8, y si el gobierno no baja impuestos, pues esto va a ser la historia de nunca acabar. Nunca habíamos tenido una inflación similar a la de este mes desde 1984, pocos se acordarán de eso. Sube la inflación subyacente, algo muy importante. Aumentan los precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas más que nada. Eso los que tenemos que comprar cada día ya lo sabemos bien. Vamos a ver cómo ha ido esto del IPC. Los precios no paran de subir tras la inflación que azota al país. El IPC está a día de hoy al 10,8% y supone el dato más alto desde septiembre de 1984. Debido al precio de la electricidad y de los alimentos, el IPC aumenta en 6 décimas. Lo que empezó como una crisis energética se está expandiendo al resto de la cesta de la compra. Ni la bajada de combustibles ha servido dentro de este aumento progresivo de los precios. De hecho, la inflación subyacente también escala 6 décimas y llega a un 6,1%, su tercera subida consecutiva y la tasa más alta desde enero de 1993. El gobierno achaca todo a la guerra de Ucrania, pero todo empezó el verano pasado por la reapertura de las economías tras la pandemia y solo ha ido empeorando desde el invierno a partir de la invasión de Ucrania. Un momento donde el Producto Interior Bruto experimenta un rebote del 1,1% en el segundo trimestre. Todo ello impulsado por la intensa recuperación del turismo y la reactivación del sector transportes tras la quincena de paros del mes de marzo. Todos los economistas coincidían en anticipar una aceleración de la economía entre abril y junio, pero los datos han mejorado las previsiones. El final de las restricciones también está haciendo que crezca la demanda que había de viajes, especialmente los destinos de playa. En junio, un tercio de las provincias españolas ya había recuperado los niveles de llegada de turistas previos a la pandemia y con precios de los hoteles muy superiores. Y eso significa aumento de la inflación, lógicamente. Bien, así que tenemos un crecimiento del 1,1%, pero nuestros precios están cerca del 11% de aumentos mes a mes, en el último mes de julio. ¿Qué alimentos suben? Se preguntarán. Suben exageradamente y, ojo, con las bebidas no alcohólicas porque todavía suben más. Los precios no dan tregua y se disparan tras la alta inflación que golpea al país. El IPC se dispara en julio hasta situarse en el 10,8% por el alza en el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, marcando así su nivel más alto desde 1984. De confirmarse este dato el próximo mes, supondría un aumento de la inflación de 6 décimas, ya que en el mes de junio esta variación fue del 10,2% y marcaría así la tasa más elevada en casi 38 años. El factor preocupación de los ciudadanos ha pasado de ser la electricidad y ahora es la cesta de la compra. Los precios suben en todos los productos. Tanto es así que la alimentación y las bebidas no alcohólicas han sido la causa que registra el mayor desembolso de todos los españoles. En todo, lo noto en todo. En la verdura, en la fruta, en la carne, en el aceite, en todo. El pan lo compraba hace unos meses en €1 y ahora está en 1,80. En las carnes, sobre todo. Las mayores subidas en valor fueron la leche y batidos, con un 15,3%, seguido de la alimentación seca con un 15,2% y los derivados lácteos que registran un aumento del 14,9%. Los congelados han registrado también un aumento del 14,3%, los platos cocinados y precocinados un 13%, los quesos un 9,6% y por último las conservas que registran un aumento del 9,2%. Y entre los alimentos que más subidas de precio han registrado destacan el aceite, la margarina, la mantequilla, las pastas o incluso la bollería industrial. Por su parte, en la categoría de bebidas nos encontramos con un crecimiento del 9,2% en las ventas. La inusual ola de calor que ha azotado al país las últimas semanas hizo que se disparasen las ventas de agua un 16,3%, así como las bebidas refrescantes y zumos con una subida nada más y nada menos que del 14%. En definitiva, un golpe tras golpe en el bolsillo del consumidor, que le dificulta llegar a final de mes y que evidencia que las medidas del gobierno no están funcionando. No están funcionando porque no existen, porque el gobierno, después de lo del tope del gas, ha renunciado a tomar medidas. Si acaso, luego les contaré lo de quitarse la corbata, el gesto teatral
de Pedro Sánchez del día de hoy. Todavía me acuerdo de cuando Nadia Calviño en abril decía que era imposible, que de ningún modo iba a subir la inflación a 2 dígitos. Pues ya llevamos 2 meses por encima de 2 dígitos, ahora ya cerca del 11%. Que constantemente se están dando la sensación de que estamos con unas magnitudes o una situación diferente de la que estamos. Quiero decir con esto que las previsiones de crecimiento son de en torno al 5% para España este año, es decir, que estamos hablando de un crecimiento muy fuerte, y en cuanto a la inflación, no se prevé una inflación de 2 cifras como media del año. Pues ya veremos, ya veremos. Por cierto, muchos hoy empiezan vacaciones. Hoy, este fin de semana, es el fin de semana del mayor tráfico hacia las costas españolas o hacia lugares en el interior, en la montaña. La cuestión es que tenemos que irnos de vacaciones conociendo cómo está el drama energético a efectos del consumidor. El agua es un problema, ya lo hemos visto ahora, de aumento de precios exagerado con la ola de calor, pero lo que nos sigue horadando el bolsillo es la luz, el gas y desde luego los combustibles, a pesar de que la verdad es que llevan una semana muy contenidos. Se acercan las vacaciones y el IPC nos deja el nivel más elevado desde 1984, un 10,8% según el INE. Uno de los índices que más ha subido es vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, un aumento que se nota mucho en el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, en el gas, comenzábamos julio con la subida del 7,45% en la factura anual para los de tarifa regulada. Los casi 2 millones de españoles que tienen este contrato son los más perjudicados de la isla energética implantada por Teresa Rivera. Pero a lo largo del mes no ha ido mejor. El gas natural está en máximos históricos debido a los problemas de suministros de Gazprom a Europa. En definitiva, acabamos julio con un alza del 11,5%, un 4 más que a principios de mes. También ha subido la electricidad. Comenzábamos el 1 de julio con una referencia en el mercado mayorista de 145,22 euros el megavatio hora y a día de hoy nos encontramos a 276, casi el doble en apenas 28 días. Los únicos que han dado un respiro en julio han sido los combustibles. En el caso de la gasolina, después de un julio caótico, vuelve a dar un respiro. Los conductores podrán irse de vacaciones este mes de agosto por debajo de los 2 euros el litro. Comenzábamos el mes pagando 2,12 y ahora estamos en 1,90, aunque eso sí, todavía muy lejos del 1,79 que pagábamos de media en marzo. Lo mismo pasa con el diésel. Julio se cierra con un precio alrededor de 1,9, más barato que cuando comenzó el mes. Pero como novedad, estamos ante la menor diferencia de precios entre los dos carburantes en muchos años. Algunas amenazas como la de los 3 euros el litro ya no preocupan tanto, pero aún así, los precios, una vez más, siguen estando por las nubes. Ya saben ustedes que Argelia se enfadó muchísimo con Pedro Sánchez cuando regaló a Marruecos el Sáhara Occidental. Saben también que nos cortaron un gasoducto, que en el otro están enviando mucho menos gas del que antes enviaban, que se han buscado un socio estratégico que es Italia. Todo esto se lo debemos a Sánchez. Pero bueno, dentro de todo esto hay una buena noticia. Hoy los argelinos han echado marcha atrás y han decidido que esa orden de no establecer operaciones bancarias con las empresas españolas o con clientes españoles, que tenía absolutamente de los nervios a los que están exportando cosas a Argelia. Bueno, pues como les digo, hoy Argelia ha decidido desbloquear eso y ya empiezan o van a empezar pronto las operaciones bancarias con empresas y con españoles. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras de Argelia ha anunciado el desbloqueo de las operaciones bancarias con España. Lo ha hecho más de 50 días después de que Argel anunciara la congelación de todas las transacciones con los bancos españoles. En una misiva enviada a los directores generales de los bancos e instituciones financieras argelinas, la Asociación de Bancos ha detallado que las medidas cautelares mencionadas anteriormente ya no proceden, quedando de esta manera sin efecto las prohibiciones de las operaciones bancarias con España. El desbloqueo de las operaciones bancarias entre Argelia y España permitirá retomar las relaciones comerciales entre ambos países tras la mediación de la Unión Europea. Esta avisó a Argel de estar preparada para hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva que tomase contra uno de sus Estados miembros. El país magrebí anunció el pasado 9 de junio la congelación de las domiciliaciones bancarias desde Argelia con el comercio exterior español, además de suspender su tratado de amistad con España por su aparecer injustificable giro sobre el Sáhara Occidental. Las autoridades argelinas recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político que, según ha explicado, supone una violación de las obligaciones de España con su antigua colonia.
Bueno, y hay que hablar de una famosa, de Shakira, la cantante Shakira, y es que resulta que ha rechazado el pacto que le proponía la agencia tributaria, por oneroso, imagino, y bueno, ahora se enfrenta a una petición de hasta 8 años de cárcel por parte de la agencia tributaria, y ya veremos en qué queda este procedimiento en el que la cantante ha demostrado tener bastante valor. La Fiscalía ha pedido condenar a la cantante Shakira a 8 años y 2 meses de prisión por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. Así consta en el escrito de acusación, después de que esta misma semana la cantante haya descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en esta causa e ir a juicio. En concreto, los tributos que Shakira supuestamente defraudó son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con un total de 12.371.197 euros. Y también el impuesto sobre el patrimonio con 2.191.771 euros, sumando entre los dos más de 14,5 millones de euros. La acusación pública sostiene que Shakira ha cometido 6 presuntos delitos de fraude por el impago de impuestos de la renta y del patrimonio entre 2012, 2013 y 2014. La Fiscalía sostiene que el artista usó para defraudar un entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales y que simuló que vivía en el extranjero. En su querella, la acusación pública precisa que en la mayor parte del tiempo estuvo en nuestro país y además superó los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual en España y por lo tanto debe pagar sus impuestos aquí. Bueno, y a menudo hablamos del pacto de Sánchez con Bildu. ¿Qué rédito está sacando Bildu de ese pacto? Pues bueno, ya los analistas políticos que trabajan sobre el territorio vasco y navarro dicen que Bildu se va a convertir en la primera fuerza política en esos dos territorios. El cambio de ciclo político se está consolidando cada vez con más fuerza, sobre todo después de las elecciones de Andalucía. Y es que la pésima gestión de Sánchez está provocando que la izquierda pierda fuerza. El CIS da por primera vez desde que Sánchez duerme en Moncloa la victoria al PP de Feijóo. Sin embargo, es una victoria agridulce para todos aquellos defensores de la vida y que condenan el terrorismo. Y es que Bildu ganaría en número de votos al PNV, aunque en el Congreso ambas formaciones nacionalistas vascas obtendrían el mismo número de diputados, sería el partido Abertzale el que conseguiría 50.000 votos más que el PNV, unos datos que asustan a muchos y que demuestran que la formación de Otegi se convierte así en un claro beneficiado de la ultradependencia de Pedro Sánchez, una dependencia que se entiende mejor al ver estos titulares, y es que el presidente del gobierno se ha vendido de la manera más fácil y ruin, acuerdos por beneficios a etarras. Bildu ha puesto su sello en la Ley de Memoria Democrática, en el primer decreto anticrisis y en el dictamen de las pensiones, convirtiéndose en un socio más que recurrente, por lo que tampoco es de extrañar que el primer semestre de este año terminase con un aumento del 400% de los actos de apoyo a ETA, 325 concretamente, entre los que se encuentran 116 manifestaciones pidiendo la excarcelación inmediata para los terroristas de ETA y 111 pintadas de apoyo a la banda. Además, han sido 40 las ocasiones en las que un etarra ha dado una charla en un espacio público y 36 las fiestas populares instrumentalizadas para lanzar proclamas a favor de ETA. Tampoco han faltado los homenajes a etarras fallecidos, unos datos que no hacen más que evidenciar cómo Sánchez ha sido el responsable de la consagración de Bildu. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme recordarles que sería muy interesante para ustedes y para nosotros, es un acuerdo ganador-ganador, el impulso de este medio de comunicación que desde el rigor, pero desde la implacable crítica, está haciendo día a día pues de ser su portavoz en la defensa de las cosas que compartimos, sean valores, creencias o ideas sobre el futuro que nos debe pues estimular a los españoles, no lo que estamos teniendo actualmente. Si ustedes lo creen así, si comparten esa idea general y creen que esa idea precisa de medios de comunicación valientes que tomen esa bandera, entonces lo tienen fácil. Tienen que llamar al 91 616 2464 y suscribirse a este medio, que es una manera de ayudarnos a crecer y a ser más efectivos a la hora de defender todo eso que les contaba. Bueno, además, en el Club de Amigos tienen ofertas interesantes para todos ustedes. Por ejemplo, no se pierdan los relojes del Toro Televisión. Toda una novedad. Son, la verdad, muy bonitos. En fin, se puede elegir entre esferas negra, azul o verde. Todos llevan
el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Se pueden sumergir hasta 100 metros y tienen una garantía de 2 años. Los pueden adquirir si llaman directamente al Club de Amigos o si les envían un correo electrónico, y pueden hacer que ese reloj espectacular para regalo llegue al homenajeado de la forma más efectiva y rápida. A mí no se me ocurre idea mejor. Bueno, y les tengo que contar que siguen aquí a su disposición los 5 volúmenes, de las memorias de Ana Catalina de Emmerich. Si deciden ustedes comprarlas, pues les mandaremos un juego. Podrán elegir entre 2, Juega España o Conoce España, que son muy apropiados para enseñar, por ejemplo, a los menores cosas de la historia de su país que ahora, con las reformas educativas, pues como han limitado el conocimiento de muchísimas cosas, pues se van a perder. Bueno, pues ahora ya depende de ustedes. Nos vamos a publicidad. Abrimos la mesa de análisis político y hoy nos acompaña doña Teresa Gómez. Bienvenida, periodista de Telediario. Hacía tiempo que no estabas por aquí. Sí, es verdad, pero más por el horario que por otra cosa. Pero en la cadena no, en la cadena estuve ayer, en El Gato al Agua. Ya te vi. Bueno, y don Pedro Pedrosa, que es consultor político. Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Xavier? Tarde, ¿no? Un gustazo. Tarde, ¿no? Bueno, usted sabe que aquí no me termino de acostumbrar, porque a las 8 para nosotros allá en Venezuela eran buenas noches, y aquí uno didice buenas noches y dice, pero tío, si el sol está ahí arriba todavía, claro, ¿vale? Sí, pues sí, buenas eso también tardes. depende del momento del año, ya sabes. Bueno, ayer esto es muy divertido. Ayer decía Pilar Alegría, que es la nueva portavoz del Partido Socialista, hombre, es que este Feijóo ha hecho un mitin en lugar de un balance, es que este Feijóo ya se podía haber ido a la sede de su partido. Bueno, hoy ha hecho exactamente, o mucho peor, Pedro Sánchez en Moncloa, y a todo el mundo le parece esto estupendo. Vamos con el balance mitin de Pedro Sánchez. A bombo y platillo, Pedro Sánchez ha salido a sacar pecho de su gestión. El presidente del gobierno sigue siendo alérgico a la autocrítica. Ni Andalucía, ni sentencia de los ERE, ni las divisiones en el seno de la coalición. Sánchez se enorgullece de lo bien que le va a España. España, como saben, es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos. Medidas que, de no existir, no harían que el IPC estuviera en el 10%, sino que estuviera en el 15%. Medidas que, de no ser por él, dice, nos habrían llevado a la ruina. Para él, el dato del IPC es solo un mal dato y deja que su balance al frente del curso político gire en torno a la oposición. A diferencia, por cierto, de lo que ocurrió en la crisis financiera, con recetas neoliberales, este gobierno ha hecho frente a una pandemia en el mundo, a una guerra en Europa. Crisis hay muchas, pero hay solamente 2 formas de salir de ellas: como hace 10 años o cómo ha respondido este gobierno a la crisis de la COVID y ahora a la guerra de Ucrania. Un mitin el que hemos visto hacer hoy a Sánchez desde su atril en la Moncloa, y el mismo que ayer su portavoz en Ferraz, Pilar Alegría, criticaba que hizo el líder del Partido Popular. Hoy Feijóo ha utilizado sus 35 minutos para hacer un mitin. Por cierto, un mitin que ha realizado en una plaza pública en el Senado de España. Desde el equipo de Feijóo le piden al jefe del Ejecutivo que se olvide de soflamas, que deje de pisar las moquetas del Congreso y de la Moncloa. No deja de ser sintomático que en el mismo día que Sánchez sale a sacar pecho de sus medidas, la realidad le corrija y demuestre que no han funcionado, que sin duda alguna es el mazazo, el baño de realidad de la política del gobierno. Admitiendo apenas 6 preguntas a la prensa, Sánchez, que ha criticado también los desplantes de la oposición a la Constitución, insiste en que su gobierno trabaja en la defensa de las clases medias y trabajadoras, unas que ven con vértigo la vuelta del nuevo curso político, que para quienes no será fácil, será para nuestros bolsillos. Y la gran solución la conoceremos el lunes, es el nuevo plan energético. Tenemos algunos titulares, y es que quieren limitar a 27 grados la refrigeración en el transporte, en los centros de trabajo y en los comercios. Lo insinuaba Sánchez. Pero ante la gravedad de la situación, y también cumpliendo con nuestro compromiso de hace unos días en Bruselas, todos los Estados miembros, les anuncio
que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Se trata de medidas trabajadas durante semanas por parte de los ministerios competentes, liderados por la Vicepresidencia Tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que han sido debatidas con el sector privado, que han sido informadas, muchas de ellas, al conjunto de administraciones públicas y también a los grupos parlamentarios. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos. Que no queremos medidas de esas, que lo que queremos es medidas para atajar la inflación. Bueno, la medida estrella o la manera, el cortafuegos de Pedro Sánchez para que no le sofoquen y le critiquen por tener la inflación cerca del 11%, ha sido el comparecer sin corbata y que nos va a pedir, yo voy a ir hasta la playa con corbata, por contradecir a Sánchez fundamentalmente, la solución corbata. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Hombre, la corbata contra el ahorro energético. Por cierto, el origen de la palabra corbata es muy curioso, ya se lo contaré, pero otro día. Tiene que ver con el ejército de Croacia. Los croatas llevaban un distintivo que era anudado al cuello y de ahí croata, cravate, corbata. Pero bueno, eso da igual. Lo divertido del asunto, ya os dejo a vosotros con vuestra opinión, es que ha terminado todo esto y ¿qué ha hecho Sánchez? Subirse al Super Puma para irse de Moncloa a Torrejón. 180 kilos de queroseno a quemar, el ecólogo. Ahora lo vamos a ver, hay imágenes de todo esto, en las que hay parte, no sé con qué destino, se debe ir de vacaciones o algo por el estilo, pero para hacer, ¿cuántos kilómetros debe haber de Moncloa a Torrejón? ¿30? ¿40? Aproximadamente, sí. 30. Bueno, pues ese es el ecologismo del caballero Sánchez. Bueno, tres cositas. Hay personajes en la izquierda de este país a quienes el apellido le queda clavado, ¿no? O sea, si uno dice Rufián, pues clavado. O Adriana Lastra, dice clavado. Pero a la ministra portavoz no le queda, porque eso de Pilar Alegría, pues cada vez que habla lo que da es tristeza, ¿no? Entonces, de verdad que a ella no. En segundo lugar, ¿Quiénes se creyeron la semana pasada cuando muchos medios abrieron con titulares diciendo Moncloa planta cara a Bruselas con la restricción del 15%? Bueno, ya te la están clavando, pero de otra manera, ¿ok? O sea, ya son un paquete de medidas, después primero dijeron que solo sería el 7%, ahora un paquete de medidas. Y la última cosa, que yo sé que aburro a veces haciendo comparaciones porque todas las comparaciones son odiosas, pero es que estamos muy mal, y digo estamos y no están, porque yo vivo acá, y estamos muy mal. Y me recuerda mucho a los primeros años de la Venezuela chavista. ¿Y por qué digo esto? Porque este gobierno es un total fracaso y saca pecho. Eso me recuerda, en Caracas hubo un edificio que fue desahuciado, que se llamó la Torre de David, que iba a ser el tercer edificio más alto de Latinoamérica y tal y qué sé yo, y por una crisis que hubo quedó en bancarrota la gente y no pudo. Eso Chávez lo convirtió en un barrio vertical. Nosotros a los sectores más miserables les llamamos barrios. Y entonces era gente que se ponía a vivir sin paredes, sin baños, en ese edificio. Y curiosamente la revolución colocó un pendón gigante, porque este es un edificio de 100 y pico metros, desde el último piso como hasta la mitad, que decía otro logro de la revolución. Lo que quiero decir con esto es que esta gente, de las cosas más cutres, hace una victoria. Recordemos que hace ya 4 años, que parece que han sido 10 o 15, por una cuestión que se llamó la Gürtel, le montaron al señor Mariano Rajoy una moción de censura. Hoy, por un caso 20 veces mayor, esta gente saca pecho y habla de orgullo de Griñán y orgullo de Chávez. Hoy el Constitucional dice que
El gobierno se ha cargado la Constitución no en una, sino en 2 ocasiones, y esta gente saca pecho y no hay una sola dimisión. Y eso es grave porque nos estamos acostumbrando a tapar un escándalo con otro. Teresa. Yo creo que, bueno, aparte de decir que las medidas de Pedro Sánchez son totalmente absurdas, la de quitarse la corbata para combatir el cambio climático y reducir supuestamente la contaminación, ¿no? Por encender, por poner más alto o más bajo el aire acondicionado. Al final es lo que ha hecho siempre el presidente del gobierno, ¿no? Llevar a cabo medidas absurdas sin guiarse o sin orientarse y ser asesorado por los profesionales del sector, que es lo que debería hacer. Debería reunirse, ¿no? con los expertos para que le guiasen y le dijesen qué medida realmente puede llevar a cabo para sacar primero a España de la crisis y segundo realmente poder cambiar el cambio climático que dice que quiere cambiar y luego, como vemos, no lo hace viajando en avión, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, yo creo que el tema de la corbata, incluso hoy lo hablábamos en la redacción, en OK Diario, los periodistas, hay un trasfondo mucho más que el simple hecho de llevar o no llevar la corbata. Al final, el socialismo quiere imponernos una serie de vestimentas, como lo hizo Chávez en Venezuela, el hecho de normalizar el no llevar corbata en sitios como en el puesto de trabajo, como nos imaginemos que el lunes todo el mundo, la Audiencia Nacional, que suele ir vestido pues con corbata y con traje, de repente vemos a todos los magistrados, a los policías, a los guardias civiles sin corbata, en pantalones cortos y demás. O sea, al final sí que es cierto que es un cambio de estética y ese paralelismo con Venezuela, porque incluso rescatábamos un vídeo en el que Chávez salía diciendo públicamente que él no llevaba corbata y que no había que llevar corbata, ¿no? Entonces esto me resulta muy curioso, sobre todo porque hay algo más allá que el simple cambio climático, entre otras cosas porque 27 grados el aire acondicionado no quita el calor a nadie, o sea, dudo mucho que se pueda poner a esa temperatura y me gustaría ver, que él decía, bueno, es que todos tenemos que arrimar el hombro y lo tenemos que hacer entre todos, y me gustaría saber a qué temperatura va a estar la Moncloa durante esta ola de calor o si solamente quiere implantar esas medidas en la casa de los demás. O el superpuma. Porque esto afecta al transporte. Si me permite, don Xavier, porque quiero tomarle la palabra a Teresa. Creo que aquí le llaman borde o chabacano, nosotros le llamamos tierrúo, ¿no? Chávez tierruizó la política con aquello de tratar de parecerse al pueblo, fue bajándole el nivel a todo, empezando por la vestimenta. Y fue replicado por gente como Rafael Correa en Ecuador, lo está haciendo ahorita Boric en Chile, Pedro Castillo en el Perú, lo hizo Evo Morales en Bolivia, lo hace. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, tú has roto todos los moldes y no hay un aspiracional de crecimiento. O sea, nadie quiere ser mejor, porque si en la primera magistratura termina siendo un tierrúo como yo, pues ¿para qué quiero ser más? Y eso es sumamente peligroso. Ahora, en este caso se trataba de cómo paramos el golpe, porque hoy el golpe era la inflación, casi el 11%. Y entonces la ocurrencia, que por cierto no es suya, ya la tuvo Miguel Sebastián, te acordarás, hace algunos años, en fin, no sirvió para nada, como estas medidas pues no van a servir absolutamente para nada, como es obvio. Tengo que dar aquí una noticia porque, bueno, se ha producido en España el primer fallecido por culpa de la viruela del mono. Dicho lo cual, pues que en paz descanse y qué poco podemos decir, ¿no?, a propósito de eso. Tengo mucho interés en que tú como especialista, Teresa, y tú que conoces muy bien el paisaje, nos valoréis que la Audiencia Nacional haya decidido abrir una causa contra Juan Carlos Monedero a propósito de cierto envío, cierta transferencia, 425.000 euros, que se hizo utilizando una serie de personajes y una serie de entidades. Entre ellas, este dinero salía del Banco de Alba, ¿sí?, en Caracas, y llegaba a unas empresas que controla, o que es propietario, no sé si es propietario o solo las controla, Juan Carlos Monedero. Es decir, que ahí hay algo de financiación irregular del embrión o del proyecto político de Podemos. Todo eso, que lleva rondando la Audiencia Nacional bastante tiempo, ahora parece que está más artillado ese procedimiento, porque, entre otros, cuenta con las larguísimas declaraciones del general
Hugo Carvajal, el pollo. El pollo es el que abrió los ojos a los jueces de la audiencia, a Manuel García Castellón sobre todo, en el sentido de decir, no, mire, yo le explico, esa empresa la utilizamos desde Caracas en innumerables operaciones de financiación de aquellos que nos conviene financiar. Funciona, este es el tipo que hace que esto tal, y cómo funciona esa triangulación, quizás delictiva. Esto quizás se concrete en un posible, yo digo probable, posible o presunto delito de blanqueo de capitales. Teresa, ¿cómo lo ves? Mira, en junio, el 28 de junio, cuando se publicó, cuando supimos que la Audiencia Nacional archivaba la financiación ilegal de Podemos, yo publiqué que habría otra causa y que era la causa por blanqueo de capitales. Estos compañeros de otros medios, que suelen tener una tendencia ideológica muy de izquierda, decían que, bueno, que tergiversaba la noticia porque la noticia era que se había archivado la financiación ilegal. Para mí la noticia no era esa, sobre todo si mi fuente había podido contrastar con mi fuente que se abría el delito de blanqueo de capitales. Como bien sabemos, el delito de blanqueo de capitales está penado con una pena mucho mayor en el Código Penal que el de financiación ilegal. Y ahora, justo esta semana, pues ya se ha hecho oficial y efectivamente se estaba investigando a Podemos por financiación ilegal. Mira, esta causa, o parte de esta causa, ya llevaba investigándose, y de esto informé en octubre del año pasado, en la Fiscalía Anticorrupción desde hacía 1 año y medio. Y es que hace 1 año y medio en la Fiscalía Anticorrupción, en unas causas, en unas diligencias fiscales que estaban bajo secreto de sumario, vieron que había una serie de movimientos extraños entre una empresa, casualmente una empresa chavista, una empresa venezolana, radicada aquí en España, y Monedero. Y empezaron a investigar, ¿no? Y en noviembre de este año, del año pasado, perdona, el pollo Hugo Carvajal, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia del chavismo, declara como testigo ante el juez Manuel García Castellón. Obviamente el juez Manuel García Castellón no tenía conocimiento de estas pesquisas que se estaban siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción porque estaban bajo secreto de sumario. Y Carvajal pues revela los 3 métodos, los 3 modos de financiación de Podemos a través del chavismo. Uno era darle directamente en mano el dinero a Juan Carlos Monedero en Caracas, en el Hotel Alba y en el Hotel Meliá. Otro era a través de valija diplomática, se le mandaba el dinero desde la Embajada de Venezuela en Cuba, de ahí venía hasta España, y en el Consulado de Venezuela aquí en Madrid se recogía el dinero, que además la persona que le entregaba el dinero en mano era Ramón Gordil, que era el hombre de confianza, en este caso del chavismo, para realizar o para tener esas conexiones con Podemos aquí en España. Y la tercera vía de financiación, de repente dijo, bueno, y la tercera vía es a través de empresas con fachada española, que son chavistas y que están radicadas aquí. Y nombra de repente Vía Europa. Cuando nombra esto, luego la policía que está investigando tanto el asunto del pollo como el otro asunto, une estas 2 investigaciones y dice, jo, esto que ha revelado el pollo sin saberlo, ya se estaba siguiendo desde hacía 1 año en la Fiscalía Anticorrupción en una diligencia secreta. Y esa causa se une a la que se estaba siguiendo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que es por un delito de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque ven que el Banco Alba, casualmente, ¿quién era el presidente en ese momento, en 2014, del Banco Alba? Ramón Gordil, la persona que utilizaba primero Chávez y luego Maduro para financiar Podemos. Era el presidente del Banco Alba, máximo dirigente, no sé realmente el cargo que obtiene, si es director o presidente, sí. Pues el presidente del Banco Alba, y es el que le da los 425.000 euros a Juan Carlos Monedero, que luego Juan Carlos Monedero, una parte de ese dinero, 69.000 euros, van a parar a Vía Europa. Y también Vía Europa le da una parte del dinero que recibe supuestamente para montar un stand de PDVSA, de PDVSA Exporta, ¿no? En este caso en Moscú, una parte se la da a Monedero a través de Carolina Vescanza, de Jorge Alegre y de Luis Alegre, ¿no? Luis Alegre. Y de Jorge Lago, ¿no? Le da este dinero. Entonces, esos movimientos extraños a través de esa empresa, donde ven que hay un triángulo entre el Banco Alba, donde Vía Europa
y Podemos, en este caso Monedero, Carolina Bercansa y tal, es lo que hace sospechar que hay un delito de blanqueo de capitales. También hay otros datos que se encuentran bajo secreto de sumario y que para velar por la continuidad de las causas no se pueden desvelar, por supuesto, pero sí que hay indicios suficientes de que en esa conexión, en ese triángulo, pues se está cometiendo este delito, y es por lo que se abren estas diligencias contra Juan Carlos Monedero. Pedrosa, una metodología que Hugo Carvajal conoce así porque se ha repetido 20 las veces, ¿no? Y con sí, de hecho, países. yo tuve la oportunidad de presentar acá en el marco de las actividades del Club de Amigos mi libro Así se exportó la revolución, y yo en el libro nombro tangencialmente, porque no era en ese momento, yo redacté el libro entre 2012 y 2014, no era el caso más escandaloso, pero sí, era como que se habían juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, aquí había unos tipos bastante malolientes y desaliñados que querían montar un movimiento político, y ellos sabían que al otro lado del Atlántico había un tipo que disparaba la pasta y que estaría muy interesado, y que ya lo estaba haciendo, porque el modelo de revolución del socialismo del siglo XXI fue deliberadamente exportado. Y hay que decirlo, así no sangren los oídos, que fue exportado con éxito. Sí, sí. La política exterior de Chávez, yo cuando me senté a escribir el libro, yo quería demostrar que la política exterior del chavismo era un fracaso. Y tuve que terminar reconociendo que, para efectos de los objetivos de penetración de ese nefasto modelo político, había sido muy, muy exitosa. Para aquel entonces se contaban alrededor de 8 millones de euros. Pero esos 8 millones de euros no es que llegan en una valija 8 millones de euros, no. Eso lo acaba de describir muy bien Teresa. Mientras más intrincado y más complejo sea el entramado, mucho más eficiente es la distribución del dinero para ello. Encima, si lo haces con un país que no va a colaborar nunca con España, como es Venezuela, es muy difícil poder... Y tú citaste algo que tengo yo conocimiento de que está sucediendo en este momento, porque a raíz de una serie de bloqueos, no de bloqueos, pero de sanciones que tiene el gobierno, la tiranía venezolana, los pagos a sus embajadas, que aún funcionan en España y en todos los países de Europa, se están haciendo a través de valija diplomática, porque ya no hay el flujo de dinero entre gobierno de Venezuela y bancos europeos debidamente instalados, ¿no? Hay algunas cosas que se hacen a través de Croacia y Serbia, que se ha prestado para eso, pero lo otro está viajando a través de valijas diplomáticas, dinero en efectivo, para pagarle a los funcionarios de embajadas y consulados. Hay que recordar aquí que la primera vez que tuvo problemas Juan Carlos Monedero, que esto motivó su apartamiento de la dirección de Podemos, fue a raíz de que le pillaron con un maletín con $450.000. Estos 425. Y que ahí eso lo esquivó pues porque alguien le avisó a tiempo desde el Ministerio de Economía y Hacienda para que regularizara. Regularizó, se escabulló del problema que se le venía encima, entonces, ya veremos ahora, y desde luego, pues, en fin, de eso han vivido. Y luego él critica al rey emérito porque dice que, bueno, que el rey emérito es un privilegiado por poder regularizar su situación. Bueno, pues él ahora mismo no está en la cárcel por hacer exactamente lo mismo, ¿no? Recibió un chivatazo y eso le permitió poder regularizar su situación y que no hubiese una causa penal contra él. Luego, una cosa que se me ha olvidado comentar es que otra de los indicios, ¿no? que ven en el juzgado los investigadores, que pueden ser bueno, pues un indicio más, ¿no? de que se ha cometido un delito, es que cuando van a esta empresa, a View Europa, que está aquí en Madrid, cuando va la policía para pedirle los documentos por los cuales ellos han pagado ese dinero a Podemos, tardan mucho en darle los documentos. Entonces ya tenemos conocimiento de que se persona la policía en las dependencias de esta empresa, lo sacamos en OK Diario y a los 2 días entrega los documentos, y analizando los documentos justo se ha podido ver que tanto la factura como estos documentos han sido creados en junio de 2022, cuando supuestamente la factura debería haber sido emitida en 2014. Por lo tanto, han sido facturas creadas ad hoc más falsas que judas. Y efectivamente, y falsas. Entonces ya es un indicio más o una sospecha más de que algo puede haber. Bueno, aquí la suerte es que esto le ha caído la investigación judicial a Manuel García Castellón, que es un hombre muy minucioso
y que es de esos jueces que cuando muerde el tobillo no suelta la presa, ¿no? Esto es así, ¿no? A pesar de que en Podemos se está intentando hacer una campaña de acoso y derribo contra este juez, porque si tenemos en cuenta cuáles son los métodos de Podemos, es cada vez que un juez quiere investigar las irregularidades de Podemos, además, el juez Manuel García Castellón es un juez que ha llevado todo tipo de causas, desde causas contra los independentistas, en el caso 3%, hasta causas contra el Partido Popular. De hecho, yo creo que es el juez que más personas del Partido Popular, más políticos del Partido Popular ha podido imputar. O sea, lleva el caso Lezo, el caso Púnica, lleva la Kitchen. O sea, es decir, no se le puede tachar o no se puede decir que es un juez próximo a ningún partido político, porque es que así lo ha demostrado, que es un juez que cuando ve una irregularidad la investiga, pero también cuando se la ve en Podemos, ¿no? Entonces, y hay muchos jueces que por no querer salir públicamente, por no querer que un partido político le acose, como que suelen ser las estrategias que hace Podemos, ¿no? La de acosar a los jueces a través de este panfleto que tiene La Última Hora y a través de sus políticos en redes sociales. Hay muchos jueces que por no verse sometidos, ¿no? a ese acoso, ¿no? Deciden archivar las causas o no continuar adelante, ¿no? Yo creo que Manuel García Castellón es un juez que le ha dado siempre igual esto y que mucho menos le da igual ahora. ¿No fue a él a quien llamó juez prevaricador? Efectivamente, que hay unas diligencias abiertas. Además, el vídeo es, no sé si aquí lo habéis dado en alguna ocasión, sí, hombre. El vídeo de Pablo Iglesias llamando prevaricador a un juez. O sea, yo creo que si esto se lo hubiese hecho a cualquier otro juez, ahora mismo estaría la judicatura levantada y diciendo cómo puede ser que se acose a un juez así. En cambio, como es a Manuel García Castellón y como es un juez que quiere investigar a Podemos, pues parece que pasa desapercibido y que todo vale. Bueno, pues esperar y ver qué es lo que nos toca, pero esto a mí me parece que no va mal, la verdad sea dicha. Sí. Vamos a ver en qué queda. Avanzamos. Hoy se ha producido una noticia pues, que a muchos les dejará un poco desconcertados. Macarena Olona deja la política y en su carta de despedida dice que por razones médicas ajenas a mi voluntad. Esa es la cuestión. Todos estos temas personales pues, son muy respetables, pero desde luego, pues, después de la campaña andaluza, después de unos resultados que objetivamente no son malos para Vox, esta salida pues, a algunos les pueden hacer ver, hombre, si hay motivos de salud por medio, pues no hay nada más que apuntar. Ahora bien, algunos pues, sacarán a colación que no obtuvo los resultados que esperaba y que probablemente estaba un poco cansada después de la campaña, es obvio que sí. Vamos a ver en qué ha consistido la dimisión, cómo se la han tomado en Vox. No vamos a ver cómo se la han tomado en Podemos, porque me da igual, completamente lo mismo. Bueno, porque ha habido todo tipo de insultos y más. En cualquier caso, hoy nos deja en la política Macarena Olona. Después de más de 3 años en Vox, Macarena Olona ha decidido poner fin a su etapa como política. Así lo ha anunciado en un comunicado donde agradece al partido y más en concreto a Santiago Abascal la confianza que han depositado en ella durante todos estos años. Los motivos de su renuncia, razones médicas que le impiden continuar con su andanza en el Parlamento andaluz, sitio al que llegó como candidata de su partido y al que finalmente defendió como portavoz. Tras este comunicado no han sido pocas las reacciones de apoyo, pero la más destacada ha sido la de Abascal, quien ha querido agradecerle por su trabajo, recordándole además que Vox siempre será su casa. Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a Vox y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas. Hasta siempre. Sin embargo, nada hacía presagiar esta renuncia, y es que en la última entrevista concedida a esa casa en el Gata al Agua, Macarena Olona denunció el gasto político, defendiendo como siempre a los andaluces. Con la que está cayendo, no podemos hacer una efectiva redistribución de las competencias autonómicas para hacer una reducción del gasto político, que la posición de Vox ahora en la oposición, en el Parlamento andaluz, iba a ser desde luego de una oposición leal, con la mano tendida para estar al lado de los andaluces en todo lo que sea bueno para ellos. Un adiós que para muchos será muy duro y que supone una gran pérdida para la política nacional. Sin embargo, como ella misma dijo en su despedida en el Congreso, ya hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. Desde Andalucía, por Andalucía y por España, ¡viva España!
Bueno, pues una manera de hacer política, brilló mucho por poco tiempo, eso sí. ¿Cómo veis esta salida? Desde luego deja a Vox empezando a organizarse en el Parlamento andaluz muy desprovistos ahora del liderazgo que supuestamente les iba a dar, decía ella, la victoria en las elecciones, ¿no? Esta es una salida un poco, sobre todo porque se produce después de una semana burlona de las dimisiones por salud. Adriana Lastra, Dolores Delgado, en fin, y ahora Macarena Olona. Pues yo sigo manteniendo lo que mantuve cuando Adriana Lastra tuvo que comunicó su dimisión por temas de salud, que ninguna mujer, tampoco hombre, ¿no? Pero ya que nos ponemos feministas, ninguna mujer debería dimitir por temas de salud. Es decir, tú puedes tener un tema de salud, te coges una baja laboral y luego vuelves a tu trabajo habitual si realmente quieres volver. Por supuesto, no pongo en duda que los motivos de salud de ninguna de estas tres políticas, bueno, política, Dolores Delgado no era política en el momento en el que dimitió, pero bueno, igual el engranaje, el engranaje. No pongo en duda que hayan sido por temas de salud. De hecho, le deseo a las tres una pronta recuperación. Yo creo que en el tema de Dolores Delgado lo que se criticó más es el hecho de que ella quiera dejar la Fiscalía General del Estado, pero luego ostentar la plaza de fiscal de sala por la puerta de atrás, ¿no? Que de hecho lo intentó el gobierno, y fue eso más lo que se criticó, no tanto como que estuviese enferma o no, que creo que no hay duda con respecto a eso, y es cierto que tiene un problema de salud, aunque ha comunicado que en septiembre ya va a volver. Entonces, problema de salud, bueno, lo tiene, pero relativo, ¿no? Para eso están las bajas laborales, ¿no? Efectivamente, claro. Para eso están las bajas laborales. Entonces, en este caso no voy a decir lo contrario. O sea, si tiene un problema de salud, pues lo lógico hubiese sido que se hubiese cogido una baja laboral y cuando pudiese o cuando se encontrase capacitada, pues volver a su puesto de trabajo y que durante ese tiempo le pudiese sustituir otra persona. Efectivamente. Creo que es una gran pérdida, tanto para Vox como para España, porque es una gran política, ha sido una gran política y así lo ha demostrado durante todo este tiempo, y es una pena que se retire de la política. Se va desairada por los malos resultados de Vox en Andalucía, eso es bastante obvio. Yo creo que fíjate, sí, pero... el último párrafo de su carta de despedida dice: tan pronto como me sea posible, daré continuidad a mi vocación de servicio público como abogada del Estado, que era su profesión. Ya, pero al final hay un número de andaluces que le han votado porque quieren que ella esté allí, claro. y creo que se ha ido, opino igual que tú, por los malos resultados en Andalucía, pero igual que me pareció mal en su día... Que no son malos, que es que no es lo que ella esperaba, eso es otra cosa, ¿no? Totalmente, claro. No son malos resultados, es verdad que podrían haber sido mucho mejores. También es cierto que la campaña, yo creo, a mi juicio, que se equivocó, ¿no? A la hora de enfocar la campaña en Andalucía. Eso por un lado. Y luego, si nos sentó mal cuando Ciudadanos dejó tirados a los, que en este caso no es el partido, pero cuando Ciudadanos dejó tirados a los catalanes, ¿no? en Cataluña, pues yo creo que los andaluces también se sentirán defraudados, en este caso por una sola persona, no por el partido, porque al fin y al cabo les ha dejado. Si hay motivos de salud... El problema de eso es el quién, el cómo y el cuándo. Porque no es que es Macarena Olona. El cómo, por las mismas razones que dos políticos adversarios apenas, y el cuándo apenas una semana antes, de una manera muy sorpresiva, ella misma a las puertas de San Telmo, en esas sesiones de la investidura, una vez que ganó Juan Manuel Moreno, había criticado. Entonces, el problema no es que ella tenga, que le deseamos la mejor de la suerte y recuperación, el problema es que esto al final termina traduciéndose en opinión pública. Y la jauría va a ir a por el cuello de ella y por el del partido. Y va a generar, o sea, yo no sé qué plan tiene Vox en particular para el damage control, el control de crisis, y en particular en Andalucía, que fue, como ellos mismos dicen, donde todo empezó, y donde, si bien los resultados son malos, se había generado un nivel de expectativas muy alto, y lamentablemente, desde mi punto de vista, el partido dejó que todas esas expectativas recayeran no sobre una estructura regional, no sobre una estructura del partido, sino única y exclusivamente sobre la candidata que hoy, en definitiva, está dimitiendo.
Pues sí. Por cierto, que no sé si llegará a buen puerto o no, pero parece que Ciudadanos está tentando a Cristina Cifuentes para que sea su candidata de cara a las elecciones madrileñas. ¿Cómo verías tú la vuelta de Cifuentes, Teresa, en la bandera naranja? Bueno, yo creo que la vuelta de Cifuentes, creo que Ciudadanos está más perdido que Cifuentes, no sé quién de los dos está más perdido, pero vamos, o sea, es cierto que ella pues al final ha salido absuelta, ¿no?, de las causas en las que fue juzgada, luego en las causas en las que ha sido imputada, pues también ha sido exculpada, por lo tanto podría volver a la política, pero creo que la imagen de Cristina Cifuentes como política y como personaje público no es la idónea para ningún partido político actualmente. Pedro. Pues yo no sé si voy a tratar de ser muy delicado, pero para mí Ciudadanos es un partido que sufre de lo que yo llamo el síndrome de Pekín, ¿no? Que es que ellos orinan aquí y el perol está en Pekín, o sea, ellos están total y absolutamente desubicados, más perdidos que un musulmán en el muro de las lamentaciones, un partido sin alma, que anuncia una reconstrucción. Y en particular con este caso, tienen aquí una costumbre en España, eso que llaman los fichajes. Y desde el punto de vista político, por lo menos desde mi perspectiva, es una práctica muy malsana, porque y aquí ha dado muy mal resultado. No existe una... O sea, en política el que respira, aspira. Y si tú constituyes un partido político, pues tú a tu militancia, a tus simpatizantes, militantes y afiliados tienes que darle un patrón de carrera. Entonces agarra y no, lo que pasa es que Teresa es majeta y entonces además tiene trayectoria, entonces yo la ficho y la voy a poner de número 2 en la lista y me voy a cargar a todos los demás que tienen años en el partido. Eso genera grandes incomodidades y termina pasando lo que le está pasando a Ciudadanos. Así ha sido muchas veces que se ha intentado la técnica del fichaje en la política española. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. A ustedes todavía más su paciencia e interés desde sus hogares y por eso les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, la inflación está desbocada. El Instituto Nacional de Estadística ha anticipado la del mes de julio y son unos datos horribles. 10,8% de aumento de los precios. Récord desde 1984. Hay que tener memoria para acordarse. Bien, ¿y esto qué pone en evidencia? Pues que pone en evidencia que el gobierno, que no ha hecho nada desde que el mes anterior dejamos esto del IPC en 10,2%, y había que tomar medidas, no se ha hecho nada y hoy estamos en 10,8%, cerca del 11%, en unas cuotas de IPC insoportables. El aumento de los precios de la alimentación y de las bebidas no alcohólicas es sorprendente. Está casi ya por encima del de la electricidad y el gobierno, que parece carecer de soluciones, da la sensación de que ha tirado la toalla en esa materia y que sigue pretendiendo ignorar a los que les dicen: oiga, según los manuales de gestión de esto del aumento descarado del IPC, lo que conviene hacer es bajar los impuestos. De eso no quieren oír hablar. Mientras tanto, Pedro Sánchez se quita la corbata, pide al resto que le secunden, que se quiten también la corbata. Y es que ni en eso es original el presidente, porque esta campaña de la corbata tiene bastantes años y la encabezaba un tal Miguel Sebastián. Marina Álvarez. Bueno, en julio los precios siguen descontrolados. El IPC vuelve a subir este mes y se sitúa en el 10,8%, el nivel más alto desde septiembre de 1984. Esta mayor inflación se debe al encarecimiento de alimentos y de electricidad, pese a que los carburantes han bajado en el último mes. Y ojo, porque la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta alimentos ni productos energéticos y muestra cuál es la tendencia real, escala también 6 décimas hasta el 6,1%.
Los precios no paran de subir tras la inflación que azota al país. El IPC está a día de hoy al 10,8% y supone el dato más alto desde septiembre de 1984. Debido al precio de la electricidad y de los alimentos, el IPC aumenta en 6 décimas. Lo que empezó como una crisis energética se está expandiendo al resto de la cesta de la compra. Ni la bajada de combustibles ha servido dentro de este aumento progresivo de los precios. De hecho, la inflación subyacente también escala 6 décimas y llega a un 6,1%, su tercera subida consecutiva y la tasa más alta desde enero de 1993. El gobierno achaca todo a la guerra de Ucrania, pero todo empezó el verano pasado por la reapertura de las economías tras la pandemia y solo ha ido empeorando desde el invierno a partir de la invasión de Ucrania. Un momento donde el Producto Interior Bruto experimenta un rebote del 1,1% en el segundo trimestre. Todo ello impulsado por la intensa recuperación del turismo y la reactivación del sector transportes tras la quincena de paros del mes de marzo. Todos los economistas coincidían en anticipar una aceleración de la economía entre abril y junio, pero los datos han mejorado las previsiones. El final de las restricciones también está haciendo que crezca la demanda que había de viajes, especialmente los destinos de playa. En junio, un tercio de las provincias españolas ya había recuperado los niveles de llegada de turistas previos a la pandemia y con precios de los hoteles muy superiores. En el IPC adelantado de este mes de julio hay un dato muy jugoso y es que al tradicional peso demoledor de lo energético ahora ya hay que añadir el impacto que tiene la subida de precios en el sector de alimentación y especialmente, muy especialmente, en el aumento de precios de las bebidas no alcohólicas. Su subida ha sido espectacular. Los precios no dan tregua y se disparan tras la alta inflación que golpea al país. El IPC se dispara en julio hasta situarse en el 10,8% por el alza en el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, marcando así su nivel más alto desde 1984. De confirmarse este dato el próximo mes, supondría un aumento de la inflación de 6 décimas, ya que en el mes de junio esta variación fue del 10,2% y marcaría así la tasa más elevada en casi 38 años. El factor preocupación de los ciudadanos ha pasado de ser la electricidad y ahora es la cesta de la compra. Los precios suben en todos los productos, tanto es así que la alimentación y las bebidas no alcohólicas han sido la causa que registra el mayor desembolso de todos los españoles. En todo, lo noto en todo. En la verdura, en la fruta, en la carne, en el aceite, en todo. El pan lo compraba hace unos meses en €1 y ahora está en 1,80. En las carnes, sobre todo. Las mayores subidas en valor fueron la leche y batidos, con un 15,3%, seguido de la alimentación seca con un 15,2% y los derivados lácteos que registran un aumento del 14,9%. Los congelados han registrado también un aumento del 14,3%, los platos cocinados y precocinados un 13%, los quesos un 9,6% y por último las conservas que registran un aumento del 9,2%. Y entre los alimentos que más subidas de precio han registrado destacan el aceite, la margarina, la mantequilla, las pastas o incluso la bollería industrial. Por su parte, en la categoría de bebidas nos encontramos con un crecimiento del 9,2% en las ventas. La inusual ola de calor que ha azotado al país las últimas semanas hizo que se disparasen las ventas de agua un 16,3%, así como las bebidas refrescantes y zumos con una subida nada más y nada menos que del 14%. En definitiva, un golpe tras golpe en el bolsillo del consumidor, que le dificulta llegar a final de mes y que evidencia que las medidas del gobierno no están funcionando. Y este alza de los precios ha tenido lugar pese a la bajada de la gasolina. La caída de los carburantes coincide con el arranque de las vacaciones para muchos españoles. Hoy el diésel y la gasolina se sitúan por debajo de los 2 euros el litro. Se acercan las vacaciones y el IPC nos deja el nivel más elevado desde 1984, un 10,8% según el INE. Uno de los índices que más ha subido es vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, un aumento que se nota mucho en el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, en el gas, comenzábamos julio con la subida del 7,45% en la factura anual para los de tarifa regulada. Los casi 2 millones de españoles que tienen este contrato son los más perjudicados de la isla energética implantada por Teresa Rivera. Pero a lo largo del mes no ha ido mejor. El gas natural está en máximos históricos debido a los problemas de suministros de Gazprom a Europa. En definitiva, acabamos julio con un alza del 11,5%, un 4 más que a principios de mes. También ha subido la electricidad. Comenzábamos el 1 de julio con una referencia en el mercado mayorista
de 145,22 euros el megavatio hora y a día de hoy nos encontramos a 276, casi el doble en apenas 28 días. Los únicos que han dado un respiro en julio han sido los combustibles. En el caso de la gasolina, después de un julio caótico, vuelve a dar un respiro. Los conductores podrán irse de vacaciones este mes de agosto por debajo de los 2 euros el litro. Comenzábamos el mes pagando 2,12 y ahora estamos en 1,90, aunque eso sí, todavía muy lejos del 1,79 que pagábamos de media en marzo. Lo mismo pasa con el diésel. Julio se cierra con un precio alrededor de 1,9, más barato que cuando comenzó el mes. Pero como novedad, estamos ante la menor diferencia de precios entre los dos carburantes en muchos años. Algunas amenazas como la de los 3 euros el litro ya no preocupan tanto, pero aún así, los precios, una vez más, siguen estando por las nubes. Hay que remontarse a 38 años atrás para encontrarnos un rango de inflación del estilo del 10,8% que se adelanta para el mes de julio. Esto está desbordando las peores previsiones que hablaban de un aumento del 10,6% y deja al gobierno, o al menos transmite el gobierno, la sensación de brazos caídos, de no tener un plan para remediar el problema de la inflación y que además pues el único método probado para hacerlo, efectivo y probado para hacerlo, es reducir los impuestos. Por ahí no quiere ni oírlo hablar el gobierno de Pedro Sánchez. Ahí no vale quitarse la corbata, hay que jugar limpio con todos los ciudadanos y bajar los impuestos porque es un aumento de recaudación el que están teniendo que se debe fundamentalmente a la inflación, es decir, lo lógico sería que lo devolvieran. La recaudación está ahora mismo en récord histórico. Economía parece haber tirado la toalla de buscar medidas y sin las medidas adoptadas, dice Sánchez, el IPC se nos hubiera disparado al 15%. Ya, pero eso no significa, eso no sirve para que este país baje la inflación por debajo del 10%, que es lo mínimo que cabía esperar de un gobierno que quiere el bienestar de los ciudadanos. Además, no hemos dejado atrás ese pico de inflación como nos había prometido Calviño, nos lo viene prometiendo desde abril. Ya hemos dejado atrás, se acordarán. Cuando el mes pasado la inflación superaba los 2 dígitos y se quedaba elevadísima en el 10,2%, nadie hizo nada. Simplemente Calviño dijo que pasar de 2 dígitos no pasaría nunca, y la verdad es que eso no ha sido así. El gobierno ha rechazado todas las sugerencias de bajar algunos impuestos, pero ha fijado todo su objetivo en medidas estrafalarias como la de la isla energética, que han fracasado al día siguiente de ser adoptadas. Lo del gas, ya lo saben, desde el minuto cero. Las compensaciones ahogaron el posible beneficio para los ciudadanos de esta medida. ¿Y ahora qué? Hay que preguntarse. Pues hay que exigir rebajas fiscales porque las presiones inflacionistas ejercen un efecto negativo súper pernicioso sobre la recuperación económica que necesitamos y porque merman la capacidad pues, de compra y de ahorro de los hogares españoles, además de fastidiar la vida en los resultados de las empresas. Bueno, y hoy le ha tocado a Pedro Sánchez hacer balance del curso político. El presidente ha sacado pecho de su gestión económica pese al preocupante dato de la inflación y ha usado su discurso para arremeter contra la oposición. Sánchez, que ayer acusó a Feijóo de lo mismo, de aprovechar este balance del año para hacer política, ha disparado contra las grandes empresas por no respaldar los impuestos a la banca y a las eléctricas. A bombo y platillo, Pedro Sánchez ha salido a sacar pecho de su gestión. El presidente del gobierno sigue siendo alérgico a la autocrítica. Ni Andalucía, ni sentencia de los ERE, ni las divisiones en el seno de la coalición. Sánchez se enorgullece de lo bien que le va a España. España, como saben, es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos. Medidas que, de no existir, no harían que el IPC estuviera en el 10%, sino que estuviera en el 15%. Medidas que, de no ser por él, dice, nos habrían llevado a la ruina. Para él, el dato del IPC es solo un mal dato y deja que su balance al frente del curso político gire en torno a la oposición. A diferencia, por cierto, de lo que ocurrió en la crisis financiera, con recetas neoliberales, este gobierno ha hecho frente a una pandemia en el mundo, a una guerra en Europa. Crisis hay muchas, pero hay solamente 2 formas de salir de ellas. Como hace 10 años o cómo ha respondido este gobierno a la crisis de la COVID y ahora a la guerra de Ucrania.
Un mitin el que hemos visto hacer hoy a Sánchez desde su atril en la Moncloa y el mismo que ayer su portavoz en Ferraz, Pilar Alegría, criticaba que hizo el líder del Partido Popular. Hoy Feijóo ha utilizado sus 35 minutos para hacer un mitin. Por cierto, un mitin que ha realizado en una plaza pública en el Senado de España. Desde el equipo de Feijóo le piden al jefe del Ejecutivo que se olvide de soflamas, que deje de pisar las moquetas del Congreso y de la Moncloa. No deja de ser sintomático que en el mismo día que Sánchez sale a sacar pecho de sus medidas, la realidad le corrija y demuestre que no han funcionado, que sin duda alguna es el mazazo, el baño de realidad de la política del Gobierno. Admitiendo apenas 6 preguntas a la prensa, Sánchez, que ha criticado también los desplantes de la oposición a la Constitución, insiste en que su gobierno trabaja en la defensa de las clases medias y trabajadoras, unas que ven con vértigo la vuelta del nuevo curso político, que para quienes no será fácil, será para nuestros bolsillos. Da la sensación de estar noqueado. Medidas en España para proteger a los españoles de la inflación, no. Medidas para seguir los planes anunciados por Europa en materia de reducción del consumo de ahorro energético, eso sí, van a llegar el lunes. La medida estrella va a ser la limitación a 27 grados de las refrigeraciones en los transportes, en los centros de trabajo y también en los comercios. En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Unas medidas que van a ser comunicadas a la población el próximo lunes para que todos colaboremos en una tarea que es de todos. Con todo ello lo que estaremos haciendo es reducir nuestra factura energética y, por tanto, también contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación. Bueno, y un detalle de la comparecencia de Sánchez esta mañana en la Moncloa. El presidente no llevaba corbata. Sánchez ha explicado que este gesto puede ayudar a reducir el consumo de aire acondicionado ahora que las temperaturas son tan elevadas. El jefe del Ejecutivo pedirá a sus ministros y al sector privado prescindir de esta prenda, ha dicho, cuando no sea necesario. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Bueno, Sánchez invitaba a los españoles a quitarse la corbata y momentos después, ojo, se subía en el Super Puma para volar a Torrejón de Ardoz. Apenas unos 25 kilómetros separan esta localidad de la capital. El Partido Popular denuncia que Sánchez ha quemado con este desplazamiento 180 kilos de queroseno cuando el mismo trayecto en coche hubiera consumido en torno a unos 5 litros de gasóleo. Bueno, y una novedad, el Partido Popular y Ciudadanos han presentado este viernes un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Usos Lingüísticos y el Decreto de Proyectos Lingüísticos de las Escuelas que fue aprobado por el Parlamento de Cataluña. Son textos elaborados claramente con el objetivo de esquivar la aplicación de la sentencia del 25% de español en las escuelas catalanas, sentencia que fue del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y luego ratificada por el Tribunal Supremo. Y el 13 de septiembre caduca el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial proponga a sus 2 magistrados del Constitucional. Una vez propuestos estos cargos, el Gobierno podrá hacer lo propio con los 2 que le corresponden, garantizándose así una mayoría favorable en este tribunal. Un plan que, por cierto, culminaría con el nombramiento del exfiscal general del Estado, Cándido Conde Púmpido, como presidente del órgano. El Gobierno aprobó por vía de urgencia una reforma de la Ley del Poder Judicial para obligar al Consejo General del Poder Judicial a proponer 2 magistrados para el Tribunal Constitucional en el plazo de 2 meses. El objetivo es que el Ejecutivo haga lo propio con los 2 que le corresponde. El Gobierno avisa que si el día 8 de septiembre no hay propuestas, elevará sus candidatos al Tribunal Constitucional para que reciban la idoneidad, a pesar de que la Constitución establece que la renovación se hará por 2 tercios.
pero al Ejecutivo le urge que Conde Pumpido asuma la presidencia del Constitucional, alterando con ello la mayoría conservadora. El Gobierno quiere tener el control sobre los recursos más sensibles y que el Constitucional ampare el punto de vista de los separatistas para diluir con ello la responsabilidad de sus ahora socios. De paso, este cambio de equilibrio en el Tribunal Constitucional daría oxígeno a los socialistas, abriendo nuevas vías para minimizar el impacto de la sentencia de los ERE de Andalucía. Con el nombramiento de Conde Pumpido como presidente del Constitucional y los nuevos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, se conseguiría además otra cosa de gran importancia: encumbrar simultáneamente por la cuota gubernamental al magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, y colocarle en el órgano de garantías constitucionales. De Prada y Conde Pumpido, junto al resto de progresistas del Tribunal Constitucional, conformarían un nuevo cuerpo a medida del Ejecutivo para interpretar la Constitución, con una mirada afín al gobierno socialcomunista. Ya saben, separación de poderes. Macarena Olona ha decidido dejar la política activa de forma inesperada en un comunicado en el que alude a motivos de salud. Este anuncio sorprende ahora que echa a andar el Parlamento de Andalucía, donde tenía la importante responsabilidad de dirigir el grupo parlamentario de Vox. Y en el comentario que ha transmitido la propia Macarena Olona en el día de hoy, anuncia que cuando le sea posible volverá a su profesión, a la profesión de abogado del Estado, pero no a la política. Después de más de 3 años en Vox, Macarena Olona ha decidido poner fin a su etapa como política. Así lo ha anunciado en un comunicado donde agradece al partido y más en concreto a Santiago Abascal la confianza que han depositado en ella durante todos estos años. Los motivos de su renuncia: razones médicas que le impiden continuar con su andanza en el Parlamento andaluz, sitio al que llegó como candidata de su partido y al que finalmente defendió como portavoz. Tras este comunicado no han sido pocas las reacciones de apoyo, pero la más destacada ha sido la de Abascal, quien ha querido agradecerle por su trabajo, recordándole además que Vox siempre será su casa. Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a Vox y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas. Hasta siempre. Sin embargo, nada hacía presagiar esta renuncia, y es que en la última entrevista concedida a esa casa en el Gata al Agua, Macarena Olona denunció el gasto político, defendiendo como siempre a los andaluces. Con la que está cayendo, no podemos hacer una efectiva redistribución de las competencias autonómicas para hacer una reducción del gasto político, que la posición de Vox ahora en la oposición, en el Parlamento andaluz, iba a ser desde luego de una oposición leal, con la mano tendida para estar al lado de los andaluces en todo lo que sea bueno para ellos. Un adiós que para muchos será muy duro y que supone una gran pérdida para la política nacional. Sin embargo, como ella misma dijo en su despedida en el Congreso: ya hemos alzado la bandera. Ahora toca defenderla con alegría. Desde Andalucía y por España, ¡viva España! Bueno, unos se van, pero otros podrían volver a la política. Según publica hoy ABC, Ciudadanos habría tanteado a Cristina Cifuentes para ser su candidata a la Comunidad de Madrid de cara a estas elecciones de 2023. La oferta, que se habría producido hasta en varias ocasiones, habría sido rechazada, eso sí, por la expresidenta madrileña. Bueno, Argelia da marcha atrás y esto es positivo para todos porque desde ahora está autorizado ya de nuevo que los bancos argelinos puedan operar con empresas y con ciudadanos españoles tras 2 meses de incertidumbre por la prohibición. Se restablece en cierto modo un escenario más de normalidad con Argelia. Quiero recordar que Argelia todavía no ha enviado a su embajador a Madrid. O sea que todavía hay trabajo que hacer. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras de Argelia ha anunciado el desbloqueo de las operaciones bancarias con España. Lo ha hecho más de 50 días después de que Argel anunciara la congelación de todas las transacciones con los bancos españoles. En una misiva enviada a los directores generales de los bancos e instituciones financieras argelinas, la Asociación de Bancos ha detallado que las medidas cautelares mencionadas anteriormente ya no proceden, quedando de esta manera sin efecto las prohibiciones de las operaciones bancarias con España. El
desbloqueo de las operaciones bancarias entre Argelia y España permitirá retomar las relaciones comerciales entre ambos países tras la mediación de la Unión Europea. Esta avisó a Argel de estar preparada para hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva que tomase contra uno de sus Estados miembros. El país magrebí anunció el pasado 9 de junio la congelación de las domiciliaciones bancarias desde Argelia con el comercio exterior español, además de suspender su tratado de amistad con España por su aparecer injustificable giro sobre el Sáhara Occidental. Las autoridades argelinas recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político que, según ha explicado, supone una violación de las obligaciones de España con su antigua colonia. Y el Grupo ACS ha finalizado la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2022. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 330,1 millones de euros y ha incrementado un 15,6% sus ventas respecto a hace un año. Por áreas, las ventas en construcción crecieron un 7,9%, alcanzando los 14.538 millones. Concesiones incrementó sus beneficios el 88%, tanto Abertis como Iridium mejoraron, y el área de servicios obtuvo unas ventas de 905 millones, casi un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, del año 2021. La Fiscalía pide 8 años de prisión para la cantante colombiana Shakira por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. La cantante es plenamente consciente de su planteamiento, de su reto frente a la Fiscalía, ha rechazado llegar a un acuerdo con la agencia tributaria porque probablemente era muy oneroso y aun sabiendo que pedirían pena de cárcel contra ella, pues se arriesga a caminar ese lado oscuro de la ley. Y un día más actualizamos la situación en Ucrania. Después de semanas de aparente calma, Rusia ha retomado esa ofensiva contra Kiev, contra la capital del país. Ucrania denuncia hoy un nuevo ataque en el extrarradio de la capital y además 5 personas han muerto en un bombardeo en una parada de autobús en Mykolaiv, en el sur del país, donde todavía no han trascendido heridos o muertos. El frente, eso sí, continúa en la provincia de Donetsk, ahí saben, en la zona del Donbass, donde Ucrania, según Rusia, habría atacado una prisión ocasionando la muerte de 40 prisioneros de guerra. Y ojo, porque ya estaría todo preparado para esa salida de la exportación de cereales que, según Ucrania, se podría iniciar ya a partir de hoy. Bueno, y en España hoy viernes muchos comienzan sus vacaciones y eso se traduce en una operación masiva de salida por carretera. Desde hoy hasta el lunes se prevén más de 7 millones de desplazamientos. Beatriz Ávila, tú te encuentras en la 1, en la carretera de Burgos. ¿Cómo está la situación allí ahora mismo? ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Arrancan las vacaciones de verano para algunos afortunados y con ello también el temido tráfico. Esta misma tarde ha arrancado el segundo dispositivo de la operación salida del verano y se prevé que finalice el próximo lunes a las 12 de la noche. Para esta campaña se prevé que va a haber 7 millones de desplazamientos. La Dirección General de Tráfico va a controlar la seguridad con 780 radares fijos, 92 de tramo, 545 móviles, 12 helicópteros y 245 cámaras de vigilancia durante todo el mes de agosto. Además, la DGT tiene previsto que se vayan a producir 49 millones de desplazamientos solo en este mes, así que ya saben, mucha precaución y salgan con tiempo para no pillar la temida caravana. Bueno, pues antes de irnos hay que contar algo lamentable. El primer fallecido en España por el asunto de la viruela del mono. Esta enfermedad, ya saben ustedes que España es el país del mundo que tiene declarados más casos de viruela del mono. Bueno, pues ya tenemos el primer fallecido en el asunto de la viruela del mono. En fin, y más que puede que vengan, si no en España, en otros lugares. Hasta aquí el día en 30 minutos, les dejamos en la mejor compañía, eso sí, les deseamos una feliz noche y mucho cuidado a los que empiezan vacaciones porque las carreteras están a reventar. Sí, se prevé un fin de semana movidito y lo que queda de agosto. Ya saben que la semana que viene tenemos programación especial de verano con Dando Caña y por las noches a partir de las 10:30 esa redacción abierta del verano, donde esperemos contarles muchos temas interesantes que pasen en las siguientes semanas. Bueno, pues que pasen un buen fin de semana y las esperamos aquí el lunes con toda la información.